dónde está Dios? Y muchas veces me pregunté dónde estaba Dios. ¿Y por qué Dios no estuvo conmigo en ese momento cuando nuestro papá llegaba ebrio, llegaba borracho y maltrataba a mis hermanos? A mí muchas veces nos golpeó, muchas veces nos castigó sin que tuviéramos la culpa. Yo decía, imagínate si dicen que Dios es bueno, porque mi mamá había ido a la iglesia en algunas ocasiones y ella llegaba y llevaba la Biblia y a veces yo la miraba leyendo la Biblia, pero no era una cristiana constante, no era alguien que estaba todos los días en la iglesia, no era alguien que me predicaba de Dios. Y yo tenía tenía como unos 8 años, 7 años, y yo salía y me sentaba en una roca a esperar por mi mamá. Y recuerdo que una madrugada, cuando ella estaba en la casa, una madrugada yo sentí, porque dormíamos con ella, sí, reconozco, está bien. Yo dormía con ella, con mamá, ¿verdad? Estaba chiquito, no está bien, ya no, ok, tranquilos. Entonces yo dormía con mi mamá y una vez ella se despertó y se fue a las 4 de la mañana. Y yo le toqué así el brazo y le dije, mamá, ¿a dónde vas? Me dijo, a trabajar. Y yo pensé que iba a trabajar ahí al pueblo y regresaba en la noche. Entonces en la noche yo me fui a la roca que había enfrente de la casa y era como una colina y yo podía ver, había una carretera y yo podía ver toda la gente que venía subiendo de la carretera. Y yo a esa hora venían los cortadores de café, venían los campesinos de trabajar en el campo, venía todo tipo de gente y yo me esperaba ahí en esa roca a esperar que mi mamá llegara. Y no llegaba. Y después yo me acerqué a mis hermanos y les pregunté, ¿dónde está mi mamá? Me dicen, anda trabajando. Yo digo, ¿dónde? Me dicen, en otro país. Para mí otro país significaba otro pueblo. Pues yo casi no entendía que era otro país. Digo, pues entonces viene mañana. Y pasaba meses esperando. Porque ella se iba por meses, se iba por 5 meses, por 6 meses. Y yo pasaba esperando, pero es que todos los días me ponía en esa roca esperando que ella llegara. Y entonces, cuando yo miraba que no llegaba, me ponía de pie, me metía a la casa y ella dejaba de esperar. Pero yo sentía, bueno, si Dios es amor, si Dios es un Dios de cariño, si Dios nos ama, si Él existe, si Él está vivo, ¿por qué no está haciendo nada por mí? El primer día de clase para mí fue trágico, porque el primer día de clase para muchos chicos es el día en el que pueden demostrar su estabilidad financiera, ¿verdad? Todo nuevo. Pero para mí no había nada nuevo. Es más, a mí mi mamá no me fue a matricular porque no estaba. A mí me tuvieron que ir a matricular otros familiares. Y el primer día que yo llego a la clase, yo no llevo nada nuevo. Llevo cosas viejitas que había un sobrino que siempre le dan a uno lo que el sobrino ya no usa, ¿verdad? Algunos, los que son hermanos menores, les toca usar los del mayor, porque mi hermano no usaba de esa misma talla. Entonces a mí me daban la ropa de mis sobrinitos y yo llegaba ahí con unos pantalones que eran más chiquitos que yo. Yo llegaba con unos pantalones y yo llegaba a esa escuela y yo digo, si Dios existe, si Él me ama, ¿por qué no me compró pantalones? Y yo llegaba a la escuela y lo peor era que el primer día de la escuela llegaban los padres de los niños y llegaban a dejar a sus hijos. Yo decía, y a mí me tocó venirme solo. Mi mochila nada más, mi maleta fue la que llevé para la escuela, pero nadie me fue a dejar. Entonces yo me comenzaba a quejar de todas esas cosas. A mí no me gustaba ser alguien pobre porque era bien pobre. Y entonces no me gustaba vivir como vivíamos. No me gustaba lo que estaba pasando. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué es que si dicen que Dios me ama, no me da de comer cereal? Les voy a contar la historia del cereal. Una vez yo llegué a la casa de un americano allá en mi país que estaba viviendo de misionero en Nicaragua. Y cuando yo llegué a su casa y yo llegué a la cocina, yo vi cereal. Ese cereal que usted se come en la mañana, ese yo no me lo podía comer. Y cómo me gustaba. Y yo quería comer cereal todas las mañanas y no podía. Yo decía, si Dios me ama, ¿por qué no le da el dinero que mis hermanos necesitan para que compren cereal y poder comer cereal en las mañanas? Y yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado lo mismo o han pasado por una situación similar. Si Dios me ama, ¿por qué no hace nada por mí?
Si Dios me ama, ¿por qué no me ayudó? Si Dios me ama, ¿por qué parece que no le intereso? Si Dios me ama y si Dios está vivo, ¿por qué todavía estoy batallando con una u otra razón, u otra cosa? ¿Por qué todavía necesito a alguien? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento deprimido? ¿Por qué tengo que tratar de llamar la atención para sentirme amado? ¿Por qué? Yo recuerdo que lo que más me dolía a mí no era no tener zapatos, no era no tener un pantalón, no era la necesidad financiera, la necesidad básica mía, no era la natural, la material. Lo que más me dolía a mí es que no tenía a mi papá ni a mi mamá. Y mis hermanos siempre estaban trabajando. Me sentía solo. Y como me sentía solo, yo comencé a hacer cosas para llamar la atención de la gente, y que a la medida que llamaba la atención de las personas, me dieran su cariño. Yo pensé que lo que estaba buscando era ser popular, pero no buscaba ser popular, buscaba recibir cariño. Y entonces desde el primer día que entré al salón de clases, yo dije, aquí, en este salón de clases, el mejor alumno voy a ser yo. Espérense. Pero pasó algo. Yo lo hacía porque necesitaba que alguien me viera. Yo necesitaba que alguien me diera afecto, que me dijera, qué buen alumno eres tú, qué tremendo. Entonces me comencé a poner las pilas, como decimos en mi país. Me comencé a preparar y entonces me convertí en el mejor alumno. Y cuando fui el mejor alumno de mi escuela, no solamente fui el mejor alumno de mi escuela, dije, falta algo más. Quiero ser el mejor de mi región. Me convertí en el mejor alumno de mi región. Y cuando ocupaban a alguien que fuera a representar la escuela a nivel nacional para las Olimpiadas de Matemática, de Español, pues adivinen quién iba. Con mucha humildad se lo digo yo. Tenía el mejor promedio, con mucha humildad se lo digo, ¿verdad? Tenía el mejor promedio y todos tenían que ver conmigo. Era muy conocido en el barrio. Todos me llamaban por el apodo que no les voy a contar, porque eso no. Pero me llamaban por un apodo. No. Yo recuerdo que yo siempre me había peinado así, ¿verdad? Ya les voy a contar, ¿por qué me hacen contarles? Recuerdo que yo llegaba a la escuela y todos en aquel tiempo andaban usando un peinado, ¿verdad? Que le llamaban el hongo. ¿Verdad? Ya saben de cuál habla, el hongo. Y yo dije, ¿por qué le están poniendo más atención a los que andan el hongo que a mí, que soy el mejor alumno? Y entonces dije, seguro que lo que necesito es subir un poquito mi nivel de popularidad y me voy a hacer el hongo. Me hice el hongo y como usted puede notar, mi cabeza es un poquito cuadrada, ¿verdad? Es un círculo, hermano, es redonda. Entonces, con el hongo, mi cabeza no se miraba nada bien. Y algunos eran muy discretos y me lo decían, te ves feo. Entonces dije, ya no me voy a hacer el hongo que esté de moda, me voy a hacer algo diferente. Y en aquel tiempo hubo un peinado que se llamaba la plancha. Usted se imaginará qué significa, que es que aquí arriba le quedó eso plano, como si le pusieron una plancha en la cabeza y le quedó plano. Y aquí le levantaba, era un peinado extraño. Me hice la plancha, me miraba peor. Y yo ya había usado este peinado antes. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo. Me peloneé, me dejé pelón. Yo dije, no voy a usar nada. Pues me llamaban, se burlaban de mí. Me decían, pelón, pelonete, cabeza de cohete, me decían. Ya me acuerdo. Oh, perdón. No, usted no. Así me decían a mí. Les voy a contar a dónde va la historia. Pelonete, cabeza de cohete. Entonces yo dije, pues a esta gente no se le halla. Si me hago un peinado, malo. Si me hago el otro, malo. Entonces voy a hacer el mío. Yo hice el mío, el que siempre me hago, que tengo un competito por acá. Y a propósito de la palabra, un día llegué a la escuela y me vieron y me dijeron, copete de gallina. ¿Te has visto la gallinita cuando tienen un copete, verdad? Y así me comenzaron a llamar. Y yo recuerdo que era el chico que todos en el salón de clase querían trabajar. Cuando uno quiere trabajar en equipo con alguien, uno se une al que va a hacer el trabajo, ¿verdad? Ese era yo.
yo hacía el trabajo a todos y como a veces necesitaba para el receso comerme algo, yo les vendía el trabajo. Le digo, bueno, yo te hago el trabajo, trabajas conmigo, tranquilo, tú te relajas, pero me pagas. Esos eran los beneficios. Pero había necesidad de algo más. Yo necesitaba algo más. Entonces en la escuela todos me querían, todos los profesores, los alumnos, era amigo de todos, jugaba al fútbol, llamaba mucho la atención. Pero cuando yo salía de la escuela y llegaba a mi casa, yo llegaba a la casa, no había nadie, y yo tenía que entrar a la casa y estar solo por varias horas, y no estaba mi mamá que me preparara la comida cuando llegaba de la escuela. Entonces mi mayor problema no era que no tenía zapatos, ni pantalones, ni qué comer en el recreo. Mi mayor problema era que no tenía el amor que yo quería tener de mis padres. Pero ese no era el mayor problema. El mayor problema era que en vez de amor, porque uno siempre está lleno de algo, en vez de amor, lo que tenía era odio. Y tenía un odio terrible. Yo oía el nombre de mi papá, aunque fuera otra persona, pero el nombre de él, cuando decían Denis, no me gustaba oír el nombre de mi papá. Yo estaba enojado con él, yo estaba resentido con él, lo odiaba. Yo no decía que lo odiaba, yo simplemente decía que vivo como para que esté vivo, como que para que no. Eso era lo que decía yo. Imagínate un niño de 8 años sintiendo un odio, un rencor contra su papá. Lo que yo no había entendido era que mi mayor necesidad era el amor de Dios. Yo no entendía eso. Yo no había entendido eso. Porque me habían dicho que Dios estaba vivo. Me habían dicho que Dios era bueno. Me habían dicho que Dios me amaba. Pero ese amor yo pensaba que no lo había visto manifestado en mi vida. Entonces dije, si Dios me ama, yo necesitaría alguna prueba. Hasta que un día, recuerdo, el 26 de marzo del año 2005, voy en la recta final, un día en el 26 de marzo del año 2005, aquel niño que era muy popular en su escuela, aquel niño que tenía el mejor promedio, aquel niño que se sentía solo, aquel niño que tenía un rencor y un odio contra su papá por no haber estado ahí, aquel niño que estaba falto de un abrazo. ¿Sabes qué? Mi mamá muy pocas veces se acercó para darme un abrazo. Mi papá nunca lo hizo. Mis hermanos no son muy expresivos en ese aspecto y yo siempre lo estaba buscando. Yo siempre quería sentirme amado, sentirme especial para alguien. 26 de marzo del año 2005, yo estoy tranquilo sentado en mi salón de clases y enciendo la televisión. Estoy sentado en la sala de mi casa y enciendo la televisión. Un sábado estoy viendo televisión, mi mamá se acerca y me dice, ve a pregunta si hay un servicio en la iglesia. Yo voy, pregunto si hay servicio en la iglesia, me dicen que sí, y entonces mi mamá me dice, vete para la iglesia. Y yo recuerdo que yo dije, si alguien me ve camino a la iglesia, ya me dicen copete de gallina, ahora me van a decir aleluya, un apodo más no quiero. Entonces mamá, le digo, no creo que pueda ir porque no tengo Biblia. Y me da una Biblia de esas pastorales de estudio, hermano. Yo dije, mamá, yo voy a congregarme, no a predicar, no soy el pastor de la iglesia, deme algo de mi tamaño. Me sacó un Nuevo Testamento azul, chiquito. Y entonces dije yo, genial, este Nuevo Testamento me lo meto al bolsillo del pantalón y nadie sabe que voy para la iglesia. Yo recuerdo que iba en el camino y alguien me detuvo. ¿Y qué vas a hacer? Le dije, a comprar tortillas. Y llevaba el Nuevo Testamento en la bolsa y llegué a la iglesia. Y cuando llego a la iglesia, yo veo que ahí hay algo diferente. ¿Saben lo que sentí? Sentí que había un aroma diferente. Sentí que el rostro de la gente estaba alegre. Yo veía que estaban celebrando. Pero al igual que algunos esta noche que nos vieron brincar, nos vieron levantar las manos, nos vieron hacer cosas, yo digo, estos están locos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tanta bulla? ¿Verdad? Y yo llegué a la iglesia y yo veo y digo, ¿qué les está pasando a esta gente? Y yo, lo peor es que veo a alguien allá enfrente que está hablando en un idioma raro que yo no entiendo. Yo digo, ¿por qué no habla en español? Si alguna cosa la dice en español, habla bien el español, que hable en español, que yo no le entiendo, decía yo. Había un
una persona a la par de esa señora y era el pastor, y el pastor estaba traduciendo al español. Y de repente aquella señora grita en español y dice: dice Dios que todos los niños pasen adelante. Y todos los niños comenzaron a correr, todos menos yo. Yo digo, a ver, vamos a analizar las cosas. Yo soy el mejor alumno de mi sección. Yo necesito pensar todo antes de hacerlo. ¿Qué les van a dar enfrente? Pues yo no miro que les estén dando confite o algo. ¿Por qué lo llaman? ¿Qué les van a hacer? Y yo veía que cuando les tocaba en la cabeza, algunos se desmayaban. Yo digo, los están hipnotizando. Los están hipnotizando. Yo sé que algo les están haciendo. Y recuerdo que me quedé ahí hasta que todos los demás adultos me quedaron viendo como niño, no pasaste. Yo sentí como que alguno de ellos me dijo con su mirada: le voy a decir a tu mamá. Y yo dije, no, si alguno le cuenta a mi mamá que no pasé, ¿qué va a pensar mi mamá? Y pasé adelante. Cuando pasé adelante, me encontré con ese Dios del que me habían hablado, pero ahora estaba enfrente de Él, que es diferente. No es lo mismo que yo te esté hablando de estas cosas a que tú esta noche tengas una experiencia personal con el Dios del que yo te estoy hablando. No es lo mismo. No es lo mismo. Voy en la recta final, nos queda poco tiempo, pero quiero dejar muy claro esto. Yo estoy enfrente de ese lugar. La señora está hablando en un idioma raro. La señora está ahí diciendo muchas cosas. Y yo no lo entiendo, pero el pastor está traduciendo algunas y otras no, y todos los niños están al frente. Yo comienzo a pensar en todas las cosas que he vivido y yo comienzo a llorar, porque yo pienso: Dios, si tú eres bueno, si tú existes, ¿por qué no estuviste conmigo en los momentos más difíciles de mi vida? Dios, ¿sabes qué? A mí me tocó esconderme debajo de la cama en el cuarto de la casa de una vecina, porque mi papá nos llegaba a golpear, y cuando lo hacía nos golpeaba fuerte y nos lastimaba, no solo físicamente, sino emocionalmente también. ¿Por qué no estabas ahí? Un día nuestro papá llegó y tuvimos que cerrarle la puerta porque llegó borracho, iba a quebrar la puerta, y si lo dejábamos entrar, no sabíamos qué más iba a quebrar dentro de la casa. Yo recuerdo haber visto a mi mamá llorando, diciéndole a grito: vete que aquí están los niños, por favor no les hagas nada, no nos hagas nada, cálmate y vete ya. Y yo decía: si Dios existe, si Él es amor y si Él es real, ¿por qué no le quitó el vicio a mi papá? ¿Por qué me tocó nacer en un hogar así? ¿Por qué me tocó crecer en un hogar así? Si Él existe, ¿por qué no estuvo conmigo? Yo no sé cuántos de ustedes aquí han pasado por una pregunta similar. Quizás creciste con tus padres, pero para ellos tú no estás en la casa. Quizás parece o sientes que no les importas. Yo no sé, pero quizás has pasado por momentos en los que has tratado de cortarte las venas, de quitarte la vida. Yo no sé cuál ha sido tu asunto. Si quizás no eres el niño popular, si quizás eres el rechazado, el apartado, el feo, la fea de la clase. Yo no sé, pero si tú te has preguntado dónde estaba Dios, yo también me pregunté dónde estaba Dios. Yo dije: ¿dónde está Dios que no lo vi? ¿Dónde estuvo Dios? Yo no sé qué has pasado, si maltrato, si abuso, si alguien te engañó, si alguien te traicionó, si confiaste en alguien y ese alguien te pagó mal. Yo no sé cuántos cargan con el peso de un pasado triste, de un pasado lleno de heridas. Y cuando vienes a este lugar y ves a la gente brincando y ves a la gente gritando: yo soy libre, tú dices: ¿libre de qué si yo todavía lo odio? Y no entiendes por qué celebra la otra gente. Y tú dices: ¿por qué están brincando como locos? Si yo todavía necesito ser libre. Y puede ser que incluso estás brincando y estás alabando, pero piensas en el daño que te hicieron y has estado cargando con ese dolor en tu corazón todavía. Este mensaje no es para el que está al lado tuyo. Este mensaje es para ti. Porque cuando te preguntaste dónde estaba Dios, en ese mismo momento que te estás haciendo esa pregunta, en ese mismo momento es cuando Él tiene la oportunidad de responderte, y por eso me envió. Estoy aquí porque he venido a darte una respuesta de parte del Señor. Yo estaba enfrente de ese altar, estaba llorando, casi reclamándole a Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué nací en un hogar así de pobre? ¿Por qué muchas veces tuve hambre y lloré de hambre?
¿Por qué muchas veces solo tenía que beber café? Bebí tanto café que ya después no me gustaba el café. Por eso no bebo café. Porque a veces solo café había en la casa. ¿Por qué nací en esta casa? ¿Por qué con esta familia? ¿Por qué? ¿Por qué si me amas? ¿Por qué yo? Y entonces aquella señora dijo, aquí hay un niño, dijo ella, que Dios ha llamado con un don especial, por el que mucha gente le va a conocer. Y muchas personas alrededor del mundo van a ser sanadas y muchas personas van a conocer al Señor por causa de Él. Y yo incliné mi cabeza y le dije, ok, Dios, este es el momento. Si tú me amas, yo quiero ser ese niño. Y aquella señora se quedó en silencio 1, 2, 3 segundos y dijo mi nombre, Carlos. Quizás has oído esta historia antes, pero lo que me motivó a preguntarle a Dios si me amaba y que me lo demostrara es lo que puede cambiar tu vida en esta hora. La Escritura dice, aleluya, ¿cuántos creen eso? Y quiero terminar con una palabra que está en el libro de Juan. El libro de Juan, en el último capítulo del Evangelio según Juan. Quiero responder la pregunta que tú te has hecho en muchas ocasiones. El Evangelio de Juan dice en el capítulo 20, versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. La palabra de esta noche es la siguiente. Todo lo que te estoy diciendo no va a cobrar vida y sentido hasta que tú personalmente no tengas una experiencia personal con el Dios que te ama. Muchos han hablado de Tomás como Tomás el incrédulo, pero realmente Tomás es el ejemplo de lo que nos está pasando hoy en día a nuestra generación. Nuestra generación es como Tomás. Nosotros somos como Tomás. Nosotros somos los Tomás de hoy. ¿Por qué? Porque al igual que a Tomás, a él le dijeron Jesús resucitó. A él le dijeron Jesús está vivo. Le dijeron Jesús vive. Él resucitó, se levantó de entre los muertos. Pero él dice no. Hasta que yo no lo vea y no meta mis dedos en sus manos y mis manos en su costado, no creeré. Eso es equivalente a decir, ok, a mí me gusta lo que estás predicando. A mí me gusta lo que estás diciendo. A ti te pasó eso. Pero si tú quieres ver una transformación en mi vida, el Dios del que estás hablando tiene que hacer algo conmigo hoy. Tiene que pasar, alguien está recibiendo esto. Tiene que pasar algo hoy. Yo quiero tener una experiencia personal con Jesús. Necesitamos tener un encuentro personal con Jesús. Queridos hermanos, no es de lo que alguien nos predica, no es de lo que alguien nos viene a anunciar. Es que nosotros necesitamos tener una experiencia personal con Jesús. Tomás dijo, no, a mí me gusta lo que me estás diciendo. A mí me encanta que es tremendo que Jesús resucitó, pero yo quiero verlo. Alguien aquí que dice, si Dios me ama, yo quiero que cambie mi vida. Si Dios me ama, yo quiero que me libere del alcoholismo. Si Dios me ama, yo quiero que me rompa las cadenas que me atan. Si Dios me ama, yo quiero que me saque de la depresión. ¿Y sabes qué? Jesús está aquí para demostrarte cuánto te ama. Él ya lo hizo en la cruz y por esa cruz tienes acceso al perdón de tus pecados. Tengo 19 años de edad y lo que me permite a mí permanecer de pie, lo que me permite a mí enamorarme cada día más de Dios, es que Jesús me demuestra cuánto me ama cada día. Cada día. Pero no te sirve mi historia, no te sirve mi testimonio si tú no te atreves a crear tu propia historia, a escribir tu propia historia de la mano con Él.
Lo que te he contado acerca de cómo me di cuenta que Jesús me amaba, eso me funcionó a mí. Pero el Jesús del que te estoy hablando está aquí hoy para demostrarte cuánto te ama a ti. ¿Qué necesitas que haga por ti? Dice Dios. ¿Qué necesitas que haga por ti? Quiero que todos se pongan de pie un momento. Y esa pregunta viene otra vez. Esa pregunta que nos dice, si Dios me ama, ¿por qué no estuvo antes? Y no lo entendemos. No entendemos por qué pasamos lo que pasamos, por qué vivimos lo que vivimos. Pero yo hoy vine a hablarle a una persona. A una. Si es solo a una persona que vine a hablarle hoy, haber venido ha valido la pena. A una persona que dice, Dios, si lo que ese muchacho está predicando es verdad, yo quiero que a partir de hoy tú tomes el lugar en mi vida y cambies mi vida y hagas tu voluntad en mí. Yo quiero que alguien hoy se atreva a probar, a poner en prueba lo que te estoy predicando. Que si Jesús existe y te ama, que cambie tu vida. ¿Y qué necesito para que eso pase? Él ya lo hizo todo. Lo que tú tienes que hacer es decirle a Dios, yo necesito que tu amor se manifieste en mi corazón. Yo te voy a dar el lugar en mi vida. Yo te voy a ser el dueño y Señor de mi vida. Pero tú vas a encargarte del resto. El problema es que nosotros nos quedamos en el pasado. ¿Dónde estuvo Dios cuando pasé por esto? ¿Dónde estuvo Dios cuando pasé por aquello? Pero lo importante no es dónde estuvo, sino dónde estás hoy. Porque estás aquí por causa de aquello que viviste. Si yo no hubiese pasado por todo aquello que viví y pasé, no fuera la persona que soy hoy. Y aunque haya sido difícil esa situación que pasaste, viviste, no te sigas preguntando dónde estuvo en el ayer, sino quién eres tú en el hoy. Y ese que tú eres en el ahora, en el hoy, a ese es que Dios quiere hablarle. Con ese es que Dios quiere tratar ahora. Así que a la cuenta de 3 todos cierran sus ojos. 1, 2, 3, todos cierran sus ojos. Todos cierran sus ojos. Y yo quiero hablarle, no sé si puedes apagar un poquito las luces, bájala de allá, esta de acá, porque quiero hacer un llamado especial a todos aquellos que me están escuchando. Cierren sus ojos un momento.